Muy buenas tardes. En este video vamos a analizar un arreglo de resistencias conectadas en serie y conectadas en paralelo. Primero veamos en qué consiste un circuito serie. En un circuito serie, la intensidad de la corriente eléctrica es la misma en todos los elementos del circuito. Esa es una característica fundamental para el circuito serie. En el caso tenemos este circuito, tenemos nuestra fuente de alimentación acá de energía, suministra un potencial V al circuito. Se dice que está en serie el circuito porque una resistencia está a continuación de la otra. R1 en serie con R2, en serie con R3. Pero la característica importante era que la intensidad de la corriente era la misma en todos los elementos. Entonces va a circular por acá una corriente convencional I en el circuito, que va a ser la misma en R1, R2 y R3. La energía se va a distribuir entonces en cada uno de estas resistencias. Habrá una diferencia potencial V1 para R1, una diferencia potencial V sub 2 en R2 y una diferencia potencial V sub 3 en R3. Si observamos los signos, este signo es positivo, quiere decir que este punto tiene mayor potencial que este. De ahí entonces el más, menos. De igual manera, este punto tiene más potencial que este y de este punto más potencial que este. Entonces decimos para el circuito que está acá, si nosotros recorriéramos el circuito en la dirección acá de las agujas de reloj, de este potencial mayor a uno menor, hay una caída de potencial. El potencial está disminuyendo en cada una de ellas. Lo que sí, por conservación de energía, este voltaje suministrado por la fuente se repartirá en V1 más V2 más V3. Dependiendo del valor de las resistencias, así será la caída de potencial en cada una de ellas. Lo que queremos es encontrar un circuito equivalente. Para el caso hemos elegido tres resistencias, R1, R2, R3. Pudo haber sido con 2 y después generalizar. Aquí lo hacemos con 3. El circuito, queremos un circuito equivalente. Vamos a tener una sola resistencia que equivale a estas tres que están acá en serie. De tal manera que si nosotros aplicamos una diferencia potencial V igual que este caso, va a circular por el circuito la misma intensidad de corriente I. En eso consiste el circuito equivalente. Entonces queremos averiguar cuánto será esta resistencia equivalente. Para el caso, mencionábamos que la energía se distribuye en cada una de las resistencias. V va a ser igual a V1 más V2 más V3. Y por la ley de Ohm, si recuerdan, potencial era igual I por R. Entonces vamos a tener I por R1, la caída de potencial en R1, I por R2, la caída de potencial en R2, I por R3, la caída de potencial en R3. Sacando factor común, la corriente I tendrá que V es igual a I por la suma de resistencia. Y para el circuito equivalente, tenemos, siempre aplicando ley de Ohm, la diferencia potencial V será igual a I por la R equivalente. Tenemos dos ecuaciones, las podemos igualar. V igual acá una suma y V igual I por R. Igualando ambas ecuaciones, llegamos a que la R equivalente es la suma de R1 más R2 más R3. La corriente se nos va en ambos lados porque es la misma. En general, si tuviéramos N resistencias, entonces la R equivalente será la sumatoria de todas las resistencias del circuito en serie. Esta expresión es la que vamos a utilizar para
la resolución de los problemas de los circuitos en serie. Veamos en qué consiste un circuito paralelo. En un circuito paralelo, la diferencia de potencial eléctrico es el mismo en todos los elementos del circuito. Si observamos, este punto prácticamente es el punto A, y el punto negativo, el terminal negativo, será el punto B, dado que la resistencia de los conectores es 0. Quiere decir que el potencial de A y B va a ser igual al potencial B de la batería. Y se observa como es el mismo punto, R1, R2 y R3 están conectados al punto A y en el otro extremo están conectados al punto B. Prácticamente es el mismo potencial. Entonces, en este arreglo, esta fuente va a suministrar una corriente total I. Cuando llega al nodo A, la corriente tiene 3 caminos, por R1, por R2 y por R3. Dependiendo del valor de resistencia, va a haber más corriente donde exista menos resistencia. Para la resistencia más pequeña, ahí circulará más corriente eléctrica. Llamémosle I1 a la corriente que circula por R1, I2 la que pasa por R2 y 3 la que circula por R3. Al llegar al nodo B, acá, nuevamente, la suma de estas cargas, I1, I2 y 3, se unen y nos vuelve a dar la corriente total I. ¿De acuerdo? Queremos encontrar entonces un circuito que equivalga a este arreglo, a la combinación de estas 3 resistencias. Vamos a tener nuevamente una sola resistencia que va a equivaler a estas 3, de tal manera que al aplicar la misma diferencia potencial B, va a circular la misma corriente total I que en este arreglo. Decíamos que en un circuito paralelo, el potencial eléctrico es el mismo en todos los elementos. O sea que el potencial en R1 va a ser igual al potencial en R2 e igual al potencial en R3. Y a su vez es igual a la diferencia potencial entre A y B. Entonces tenemos que B es igual a B1, B2 o B3. Y si observan es punto A y punto B es la diferencia potencial B de la batería. Por conservación de carga mencionábamos que la corriente total se va a dividir en I1, I2 y 3. Entonces la suma de corrientes nos va a dar la corriente total. Sustituyendo entonces cada una de las corrientes, la ley de Ohm, B es igual a I por R, despejando I será B entre R, entonces para I1 será B1 entre R1, para I2 B2 entre R2 y para I3 B3 entre R3. En el circuito equivalente, esta corriente total I será B entre R equivalente. Habíamos dicho que el potencial B1 era igual a B2 e igual a B3, que era igual al de la fuente. Podemos sustituir entonces, en lugar de B1, B2, B3, el potencial B de la fuente. Al igualar las dos ecuaciones, vamos a llegar a esta expresión. Si vemos, el potencial está en todos los términos de las igualdades, por lo tanto las eliminamos y nos queda que 1 entre R equivalente será la suma de los inversos. Para el caso que tuviéramos N resistencia, pues 1 sobre R equivalente será igual a la suma de todas las resistencias, de TI igual 1 hasta N. Veamos el siguiente ejemplo. Para el circuito siguiente, calcular primero la resistencia equivalente a la conexión. Nuestra fuente de voltaje va a suministrar una corriente total I que llega al nodo A. Una vez en el nodo A hay una derivación de corrientes a través de R1 y de R2. Por lo tanto, este arreglo R1-R2 se ve que está en paralelo. Entonces lo primero que hay que hacer es resolver ese circuito paralelo.
R1 y R2, para luego seguir operando. Entonces decíamos que la resistencia equivalente en un circuito paralelo era la suma de los inversos. Llamémosle R4 a esa resistencia equivalente de estas dos. Tenemos 1 entre R1 más 1 entre R2. Al sustituir los valores, R1 vale 10 y R2 vale 2. Entonces nos va a quedar 1 entre 10 más 1 entre 2. Sacando el común denominador, que es 10 entre 10, 1 por 1, 1. Y 10 entre 2, 5 por 1, 5. 1 más 5, 6, sería 6 entre 10. Lo que tenemos acá es el inverso de R4. Y lo que queremos es R4. Entonces, invirtamos esa ecuación. R4 será entonces 10 entre 6. Y al operar eso va a dar 1,67 ohmios. Ya encontramos el equivalente del circuito paralelo. ¿Cómo nos queda entonces el arreglo ahora? Entonces llegamos a un circuito como este. Entre A y B teníamos un paralelo, ahora su resistencia equivalente es 1,67 y si observan queda en serie con la resistencia R3. Ahora sí ya podemos operar este circuito serie entre R3 y R4. Aquí simplemente sumamos resistencias por estar en serie. La R equivalente será entonces 1,67 más 5 ohmios. Y eso nos da 6,67 ohmios. Esa sería entonces la resistencia equivalente de la conexión del circuito anterior. En la parte B se nos pide la corriente total del circuito. Tenemos un circuito ya equivalente. Observan que ya solo hay una resistencia de 6,67 y la fuente de voltaje que es 10 voltios. Por acá entonces circulará de positivo a negativo una corriente I, que es la corriente total que circula por el circuito, la que está suministrando la batería. Por ley de Ohm, fácilmente vemos que la corriente será voltaje entre resistencia equivalente, 6,67. Por lo tanto será 10 entre 6,67 y eso nos da 1,5 amperios. Esa sería entonces la corriente total que fluye por el circuito. Hoy hagamos como el cangrejo. Vámonos de regreso. Para la parte C y D la vamos a combinar. Se nos pide calcular la corriente y el voltaje en cada resistencia. A medida que encontramos una corriente podemos ir calculando la diferencia potencial. Entonces vamos a combinar eso. Teníamos el circuito aplicando acá una batería de diodos. En los terminales A y B encontramos una R equivalente y la R3. Encontramos también que la corriente total I era 1,5. Como está en serie estas dos resistencias, la corriente en ellas será igual. IR4 igual a IR3 igual a la corriente total que es 1,5. Teniendo entonces ya conocida la corriente total, podemos hallar la diferencia potencial en R4 y en R3. Por la ley de Ohm decimos que potencial en R4 es igual a corriente por R4. 1,5 por el valor de resistencia 1,67, esto le va a dar 2,5 voltios. Y esa B4 representa la diferencia potencial entre los puntos A y B. El potencial en el punto 3 será I por R3. 1,5 por el valor de la resistencia 5 da 7,5 voltios. Si ustedes observan, decíamos que en el circuito serie, la energía suministrada por la fuente de voltaje será igual a la suma de las energías en cada resistencia. B4 es 2,5 y B3 7,5, sumando da 10 voltios.
Entonces se cumple la conservación de energía. Teniendo ya la diferencia potencial, nos vamos al circuito de atrás, cuando teníamos el circuito paralelo inicial R1, R2. Tenemos los puntos A y B. La diferencia potencial B a B, 2.5, quiere decir que el potencial en R1 es igual al potencial en R2 y vale 2.5. Entonces, por R1, decimos aquí viene la corriente total, una corriente I, que la calculamos acá. Parte se deriva en R1, va a haber una corriente I1 y una I2 en la resistencia R2. Entonces, por la ley de Ohm, bueno, primero que los potenciales eran iguales. Y por la ley de Ohm, I1 será potencial entre R1. B1 es igual a B a B, 2.5, entre la resistencia de 0.25 amperios. Y la I2 será B2 entre R2, pero B2 es igual a B1, por lo tanto 2.5 entre 2, y esto da 1.25. Con esto ya estaría resuelto el problema. Tenemos los potenciales en toda la resistencia, tenemos B3, tenemos B2, B1, acá, y tenemos las corrientes, la total, y 1 y 2. Si ustedes observan, 0.25 más 1.25 da 1.5, que es la corriente total. ¡Qué belleza! ¿Verdad? Se cumple, está correcto lo que hicimos, no hay problema. Hasta aquí el tema sobre arreglos en serie y paralelo. Hasta una próxima.